¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nueva cuenta con un tema relacionado a los libros prohibidos. Y este libro prohibido tendría que ser prohibido en su naturaleza, dada la influencia que tuvo sobre una generación absoluta de jóvenes que definitivamente vieron invadida su generación, no solo por una moda, no solo por una influencia, sino por el personaje de un libro. ¿Hasta dónde puede llegar tu afición hacia un gran personaje, a imitarlo, a seguirlo, a vestir como él, a actuar como él e inclusive a suicidarte como él? Y es el caso de esta gran novela, una gran obra literaria de Goethe. No podríamos hablar de este drama ni del romanticismo en pleno si no nos trasladamos a 1808, cuando Johann Wolfgang von Goethe escribiera una de sus más importantes obras. Y es que este hombre tiene una y otra obra más, pero marcaría su territorio cuando llegó a 1808 y dio la primera entrega de Fausto. Y hay que recordar que Fausto se hizo en dos emisiones, en 1808 y en 1832, representada inclusive en grandes obras al estilo Celestina. Pero ¿qué sería de nosotros si no entendemos a este escritor Goethe? En esta misteriosa obra Fausto, tendríamos que visualizar entrañablemente los dos personajes más importantes de toda nuestra vida. Sí, una escena en el cielo, una escena de Dios contra el diablo, donde ellos habrán de discutir y discutir y discutir. Y en cualquiera de los escenarios, en cualquier momento, habrá de aparecerse un personaje, y este será Fausto, el doctor Fausto. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre tan simple y banal como el doctor Fausto? Pues porque se trataba de un hombre ambicioso, deseoso de juventud, de éxito, de brillantez, de vigencia, de fortuna. ¿Te suena? Por supuesto que hay miles, millones de Faustos en nuestra historia. Y es donde se estipula que Mefistófeles podría sacar del buen camino a este hombre, a un profesionista. Lo habrá de convencer de entregarle su alma. Y en esta narrativa, ni el propio Dios lo habría de creer. El doctor Fausto se encuentra pensando en su habitación y recurre a su discípulo Wagner para decirle que quiere vivir, que quiere soñar, que quiere palpar el éxito, la juventud, la fortuna. Ahí es donde Wagner aparece para recordarle que pronto vendrían días de fiesta y le manifiesta intenciones de salir a socializar con mucha gente. De manera que Fausto y su discípulo Wagner saldrán al pueblo y después de caminar por largos ratos, por largos momentos, Fausto se sienta en una roca, pensativo, analítico, cuando de pronto ve un perro negro tierno, bello, que además aparenta estar perdido. Más tarde Fausto se irá acercando a ese perro y de una forma muy cariñosa tendrá que convencerse de llevárselo a casa. Así que Fausto y Warner se llevarán a este pequeño peludo. Pero las cosas habrán de cambiar cuando al llegar Fausto se da cuenta de que el perro es Mefistófeles. El primer engaño. Engaño que tal vez el propio Fausto sospechaba. Por supuesto que Mefistófeles hace su primera negociación con Fausto.
le hace creer que vendrá fortuna y cosas maravillosas para él. Por supuesto que Fausto acepta intensos placeres, gran vida. Y por supuesto quedará estipulado en este pacto que a la intensidad de los placeres, si Fausto ya no puede soportarlo, en ese momento cederá entera su alma al diablo, representado evidentemente por Mefistófeles. En algún momento saldrán Fausto y Mefistófeles a caminar, a vivir, a mostrarle al mundo lo que habrá de lograr Mefistófeles. Y en este primer fragmento de la historia, Fausto y Mefistófeles se van a dirigir a un pueblo en donde se encontrarán con una bruja. Por supuesto que la aparición de esta servidora del diablo no será casual para Fausto. Con la influencia de Mefistófeles, le piden que le dé a Fausto una pócima. Al final de cuentas, pareciera que se trata de la eterna juventud. Durante su estancia en la casa de la bruja, Fausto mira un espejo. Y en el espejo se refleja una imagen de una mujer hermosa, de una mujer que sin duda habrá de impresionar a Fausto, de tal manera que causa amor instantáneo. Como parte del trato, Fausto le exige a Mefistófeles conocerla. Se llama Margarita. Pero Mefistófeles no puede ceder a esa petición. Hay una parte en la cláusula en donde Mefistófeles le aclara a Fausto que las personas que tienen su vida dedicada al bien, a Dios, desafortunadamente no podrían ser convencidas por Mefistófeles. Ahí es donde se desarrolla este primer fragmento de la historia. Enamorado, muy enamorado, sin la ayuda de Mefistófeles, trata de conseguir a Margarita, pero tiene que convencerse primero que Margarita es una mujer libre de pecado. ¿Qué hará Fausto para convencerla? Fausto envía a Mefistófeles en busca de un cofre lleno de joyas, de oro, de abundancia, espectaculares joyas para regalarle a su amada. Él está tratando de preparar el terreno. Saliendo de la habitación, Margarita encuentra el cofre lleno de joyas, pero queda profundamente consternada, a la vez complacida porque se siente atraída por Fausto. Pero se lo cuenta a su madre y ésta ve algo impío en ese regalo, algo extraño para Margarita, y decide contárselo a un sacerdote, a su confesor, el cual le recomienda ceder todas estas joyas a la iglesia para que al final de cuentas no haya margen de error. Este suceso crea una distancia entre los propósitos de Fausto con Margarita, lo cual hace que Fausto repita la misma estrategia y le vuelve a pedir un cofre a Mefistófeles, pero con una mayor cantidad de joyas y piedras preciosas para regalárselas a Margarita, quien queda sorprendida y de nueva cuenta se lo cuenta en esta ocasión a su amiga Marta, la cual le recomienda que no se lo diga a su madre porque seguramente podría suceder la historia del cofre anterior. Acabaría en la iglesia. Mefistófeles, a base de engaños, consigue un reencuentro un poco clandestino entre Margarita, Fausto y al parecer hasta Marta. En este encuentro, Fausto declara amor sincero a Margarita y ésta le corresponde con el amor y sentimiento de culpa por lo sucedido con el cofre. Al final de cuentas, para Margarita esto estaba mal visto por la sociedad, sobre todo en esta época. Recordemos que estamos hablando de 1800.
Margarita expresa a Fausto su inconformidad con Mefistófeles, ya que para ella es una persona maligna. Y Margarita no se equivoca, definitivamente es una persona perjudicial que se atraviesa en el camino de ambos. En una noche, Fausto y Mefistófeles tienen una riña con Valentín, que es hermano de Margarita, propiciándole la muerte. Huyen, pero Valentín no está completamente muerto. Margarita sale a su auxilio y con sus últimas fuerzas Valentín maldice también a Margarita. El futuro de esta historia es desgarrador porque al final de cuentas Margarita quedará presa después de la muerte de su hermano. Mientras todo esto pasa, Fausto y Mefistófeles van a la noche de Walpurgis. Esto habla un tanto de la obra que se desarrolla en donde definitivamente hay un desacuerdo relacionado con Margarita, porque Margarita sigue libre de pecado. Ha sido mal juzgada por la sociedad por la muerte de su hermano Valentín y vendrán terribles acontecimientos. Fausto sigue insistiendo en buscar a Margarita, pero se da cuenta que ella sigue en prisión. Llegando a la prisión, se encuentra con el triste hecho de que Margarita será ejecutada la mañana siguiente. Deciden partir, pero Margarita no se va con Fausto, debido a que éste estaba acompañado por Mefistófeles y definitivamente ella nunca lo iba a aceptar. Para ella era simplemente insoportable. Así que Fausto y Mefistófeles tendrán que dejar a Margarita a su suerte. Ahí es donde se consuma la triste tragedia de la primera parte de esta gran obra, Fausto. Desafortunadamente, esta venta de su alma de Fausto a Mefistófeles habrá terminado en una catástrofe. Finalmente habrá un desacuerdo entre Dios y el diablo, porque no habrá de ninguna manera un momento en el que ellos puedan discernir que la persona no pecadora que era Margarita y el amor que sentía Fausto por ella podrían hacer una narrativa maligna. Al menos esto es la primera parte de Fausto. Fausto es el personaje principal de esta gran obra. Mefistófeles es el diablo. Evidentemente, para poder entender toda esta anécdota de Fausto, que se convierte en el motivo central de un ensayo de Gordon Lessing, a quien cabe asignar la condición de creador de la crítica y análisis literario, que habla de que Goethe comenzó en 1772 a trabajar en una elaboración que resulta ser exitosa, Fausto. Fausto es publicado en 1808 sin tener en su primera parte una ejecución final. Susana Margarita Brath, bajo la acusación de haber asesinado a su hermano, parece ser la inspiración de un personaje femenino que evidentemente también formaría parte de la vida de Goethe, porque le recuerda a una mujer con el mismo nombre que fue acusada de asesinar a su propio hijo. Al final de cuentas es una obra que al principio resulta bastante predecible, compleja, pero hace que Goethe sea simplemente inolvidable. Y ahora que nos vamos a nuestra segunda parte, solo para entender a Goethe, tendremos que ir de viaje al romanticismo y al libro que sí es prohibido. Porque en alguna parte de la historia, después de haber escrito Fausto, Johann Wolfgang von Goethe escribe Las penas del joven Werther. La historia habla tristemente de un joven de carácter sensible y pasional que se enamora perdidamente de Charlotte, una mujer que está comprometida con otro hombre. Werther es un hombre apuesto que suscita el interés de muchas otras mujeres,
Pero él está enamorado de Charlotte, quien a su vez tiene un fuerte compromiso espiritual y amoroso, porque además está por casarse. Las penas del joven Werther es una cantidad de epístolas una tras otra, escritas por Werther, que es un joven que escribe diariamente los sucesos paranoicos de tristeza, de depresión que siente por no ser correspondido por Charlotte. De temperamento sensible y muy enamorado, escribe una y otra vez cartas a su amigo Guillermo. Y en estas cartas, Werther revela datos íntimos de su estancia en un pueblo ficticio. Al final de cuentas, recordemos que quien escribe es Goethe. Y Werther a su vez escribe también, escribiéndole cartas y epístolas a su amigo para decirle todo lo que está pasando por el desamor de Charlotte, una hermosa joven que cuida de sus 7 hermanos menores después de la muerte de su madre. Charlotte o Lot, como lo narra Werther en sus escritos, cultiva una amistad muy cercana, pero más tarde, cuando Werther se da cuenta que Charlotte está muy enamorada de Albert, tendrá que conformarse con la amistad de los dos. A pesar de la pena que esta relación le produce, pena que finalmente lleva a Werther a abandonar el pueblo de Walheim para dirigirse a Weimar, intentando olvidar definitivamente a Lot, a Charlotte. Conoce a un hombre de nombre Fräulein von B y trata de enmendar su vida, pero tiempo después sufre más que nunca, ya que se entera a distancia, estando con su nuevo amigo, que Albert y Charlotte están casados. Cada día le recuerda que Lot nunca será suya, nunca más podría estar cerca de él, y tal vez ni como amigos, porque no podría corresponderle a su amor. Con pena por Werther y respeto por su esposo, Lot decide que Werther no debe ya visitarla jamás. Aunque él, necio en hacerlo, la visita por última vez, y después de un buen recital, un pasaje de Ocean, terminan besándose. Cosa que a Charlotte le causa pena y se encierra en una habitación y pide a Werther que se vaya. Werther, antes de este incidente, que es uno de los más fuertes, terriblemente cae en una depresión. Para Werther, el saber que Charlotte lo está corriendo y lo está despojando de su cercanía, y de tener a su amigo Albert cerca de ella, el que se habría convertido infaliblemente en su amigo, su decisión será morir. Para él no hay más que llegar a la muerte. Y este trágico suceso como opción, que es el suicidio, despierta un ánimo en ese año, y otra vez a recordar que estamos en 1800, en donde tú como espectador te enamoras de un personaje. ¿Hasta dónde podrías llegar si te fanatizas de un gran personaje que está desarrollando un amor como el que tú o yo o cualquiera puede estar sintiendo? Esta es la parte en donde nuestro libro se convierte en un libro prohibido. El ejemplo que da Werther a la sociedad como personaje habla de una decisión que no es una decisión correcta, pero propicia que todos los jóvenes que están enamorados y que están leyendo esta narrativa de desamor se vistan, piensen, actúen, ejecuten una conquista prohibida como lo hace el personaje de este joven Werther. Lo más trágico es que al final de cuentas Werther decide pedirle precisamente a Albert
2 pistolas con la excusa de que las iba a necesitar para un viaje. Albert recibe la petición inclusive en presencia de Charlotte, a quien le pide que por favor ella entregue las pistolas. Obviamente ella accede, aunque temblando, pues sabe que Werther es capaz de suicidarse. Efectivamente, Werther se quita la vida en el momento en el que suenan las campanas de medianoche, ahí en el pueblo de Walheim. Tras el disparo, su criado encuentra el cuerpo moribundo que tardará varias horas en morir. Habrá de ser sepultado a las afueras del cementerio, aunque según la tradición de 1800, los suicidas no merecen ser enterrados en Camposanto. Por ser suicida tendrá que ser sepultado en cualquier área. Será su amigo Guillermo quien se encargue de hacer el resto. ¿Y qué tiene que ver su amigo Guillermo y Werther con toda esta filosofía y con toda esta ejemplificación que al final de cuentas hace que todos los chicos que están leyendo esta impresionante novela empiecen a tomar medidas idénticas a la del personaje? Bueno, recordemos que el escritor es Goethe. Goethe menciona en su primera versión que su sufrimiento juvenil fue en parte inspiración para la creación de la novela. Él también ya había estado deprimido. Goethe cultivó la amistad del secretario Karl Wilhelm. Se apellidaba Karl Wilhelm Jerusalem, la noche del 9 de junio de 1772. Y qué casualidad que Goethe tenía un amigo, Karl Wilhelm Jerusalem, que también tristemente había pasado por una fuerte depresión. Y los dos amigos estaban presentes en un baile. En este evento social, Goethe conoció a la joven Charlotte Boff y a su prometido. Todo esto sirve para testificar que Goethe se da cuenta que Charlotte y su prometido están haciendo sufrir verdaderamente a su amigo Karl Wilhelm Jerusalem. Goethe se enamora instantáneamente de Charlotte. Goethe galanteó con Charlotte y la relación entre ambos entró en un ciclo de amistad y rechazo a la vez, ya que Charlotte fue honesta con Goethe y le dijo que no había rotundamente ninguna esperanza en su aventura. Goethe simplemente se retira. Pero el paralelismo entre este incidente y la novela son evidentes, porque el que no se sabe retirar es su amigo Jerusalem. Él simplemente, al igual que Werther, Jerusalem se suicidó justo con disparos similares, muy similares a la novela. Eventos paralelos que hacen que realmente Goethe esté hablando de una veracidad. Goethe fue informado de la muerte de su amigo Jerusalem. El motivo de este acto era el amor no correspondido de Jerusalem, porque él sentía profundo amor por una mujer que le pertenecía a otro hombre. Y curiosamente, entre este paralelismo, Jerusalem también se suicidó con pistolas prestadas. Al final de cuentas, lo que hace que este libro se convierta en algo muy prohibido es que en el efecto Goethe, la sociedad estaba totalmente impregnada de amor y desamor, y la sociedad estaba replicando las hazañas de los personajes de la novela de Goethe, a tal caso que fue un impacto totalmente cultural. En 1821 hubo unas casuales de Goethe que tuvo un disgusto gracias a que el libro tuvo tal impacto. Él hablaba de que no podía ser visitado por un fantasma vengativo,
Aun cuando Werther hubiera sido un hermano al que hubiera él matado, de todas formas, Goethe reconoce el gran impacto personal y emocional que las desventuras del joven Werther tenían en los jóvenes enamorados y deprimidos. En 1821 le comentó a su secretario: este libro definitivamente tiene que ser malo, no puede estar matando a tanta gente. Las penas del joven Werther fue el primer gran triunfo de Goethe después de Fausto. De ser un desconocido se convierte en un artista genial, en un escritor exitoso, un autor célebre, prácticamente de la noche a la mañana. Inclusive se platica que Napoleón Bonaparte consideró esta novela como uno de los trabajos más importantes de Europa. Inclusive dicen que esta novela le inspiró de joven a escribir un monólogo al estilo de Goethe, y de adulto llevó siempre consigo una copia del Werther en las campañas del propio Napoleón Bonaparte. Así de intensa sería la injerencia de este escrito en este gran personaje. Hay muchas cosas relacionadas con la fiebre de Werther. Muchas de ellas hablan de la preocupación de las autoridades y de otros autores por la injerencia que tenían en la gente al atentar contra su vida, y una preocupación intensa porque ese libro no siguiera convenciendo a los jóvenes de quitarse la vida. Así que tuvieron que acudir a un autor de nombre Friedrich Nicolai, que decidió hacer una contraparte de este importante libro. Por la fiebre de Werther, por las penas del joven Werther, Friedrich Nicolai decide escribir un final alternativo para la novela que resulta ser tal vez un poco más agradable. Le titularon Die Freuden des jungen Werther, que significa las alegrías del joven Werther. Al final de cuentas, Albert, reconociendo las intenciones de Werther, llena las pistolas de sangre de pollo y evita el suicidio de Werther, y cediéndole gustosamente a Loet, es decir, a Charlotte. Una cosa absurda. Goethe encuentra esta versión desagradable y empieza una fuerte enemistad literaria con Nicolai de por vida. ¿Cómo puede ser que en la decisión en donde Albert se casa con Charlotte, o Lot, como lo mencionan ahí, la transforman en un ritual absurdo en donde le entregan las pistolas y en vez de suicidarse, Werther se lanza sangre de pollo con unas pistolas falsas? Eso ocasiona que Goethe esté totalmente disgustado. Goethe escribe un poema titulado Nicolai of Werther's Grave, en el cual este escritor Friedrich Nicolai defeca en el sepulcro de Werther, execrando su memoria. Una enemistad que se vería por años y años. Y de Goethe hay tanto y tanto que platicar. Hay tanto de estas obras. Inclusive se dice que en la obra de Frankenstein y en la de El moderno Prometeo, una autora de nombre Mary Shelley, británica, utiliza a la protagonista, que es la criatura de Frankenstein, leyendo en una escena las penas del joven Werther, mientras se encuentra sentado en un cobertizo. Así de importante fue la injerencia de este gran libro, con la diferencia enorme de que la criatura de Frankenstein, leyendo las penas del joven Werther, no se va a suicidar. Por su parte, Jules Massenet compone la ópera Werther, basada precisamente en la novela de Goethe. Habríamos de hablar de un éxito tras otro y de que si esta obra literaria estuviera en tiempos modernos, definitivamente sería lo que es una gran obra literaria, pero obviamente sin causar injerencia en los suicidios
de los jóvenes, en los suicidios en masa de toda una generación, aficionados por la lectura y sobre todo aficionados por el amor y el desamor en el personaje de Werther, enamorado de Charlotte, basado en la realidad de Jerusalén por el desamor de una mujer comprometida con otro. Así de emblemático es este libro. Y ojalá que les haya gustado y por supuesto seguiremos platicando de libros prohibidos. Hasta la vista, yo soy Cristina Vargas.